Días. Buenos días, Buenos buen día, días, Lice. Licenciada. Buen día, Buenos Lice. días. ¿Cómo están, muchachos? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Hoy tenemos el tema 5, la semana 5, y para ello vamos a avanzar la fonética y la fonoaudiología. ¿Ya? Licenciada, una pregunta antes de empezar la clase. ¿Nos puede pasar las diapositivas como la anterior semana, por favor? Sí, claro que sí, no hay Ya, problema. muchas gracias. Gracias, Lice. Los voy a mandar al chat, pero lo van a descargar, ¿ok? Ok, bien. En el tema de la fonética y la fonoaudiología habíamos mencionado que son dos aspectos del lenguaje, ¿no ve? Ahora, vamos a hablar de qué es la fonética. ¿Se acuerdan qué era la fonética? La fonética va a ser aquella área del lenguaje que va a tratar todos los elementos constituidos por fonemas, ¿ya? Eso es la fonética. Va a hablar todo lo que está constituido por los fonemas. Y además va a formar parte del plano de la lengua. Habíamos dicho que la lengua va a ser social, que nos va a ayudar a crear ese sistema de signos, ¿ok? En cambio, dentro de lo que es la fonología, vamos a hablar de lo que son los fonos. ¿Qué son los fonos? Van a ser pequeños elementos que van a estar formando parte de los sonidos y estos ya van a ser parte del habla porque son individuales. Ahora, algo importante de esto. Nosotros cuando producimos en la lengua, en nuestro pensamiento, producimos los fonemas. Los fonemas, nosotros en el idioma español tenemos 24 fonemas. ¿Qué son los fonemas? Pues son la A, la B, todo el abecedario, la C y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Esos son los fonemas, 24 fonemas, ¿ok? Ahora, estos fonemas son ilimitados cuando hablamos en un idioma, porque solo tenemos A, B, C, D y todas las letras. Pero por cada idioma hay una cantidad de fonemas, ¿sí? Es limitado. Y estos fonemas, cuando hablamos de fonemas, de su representación gráfica, nosotros los vamos a representar con dos rayitas, ¿ok? Digamos, queremos representar la letra A, entonces, si queremos hablar de los fonemas de las letras, vamos a representarlo al medio de dos rayitas, ¿ok? Esos son los fonemas. Ahora, la fonología va a estudiar esos fonemas, ¿ya? En cambio, la fonética, como su nombre lo dice, fono, va a estudiar los fonos, es decir, de estas mismas letras, va a estudiar los sonidos, ¿ok? Sabemos que la A se representa gráficamente con un redondito, con una rayita, esta es su representación como fonema. Este es el fonema, la A. Este es mi fonema, ¿ok? Fonema. Ahora, cuando yo lo quiero transportar a otro plano, a la fonética, esta A yo la voy a volver un sonido. ¿Cómo es el sonido de la A? A, Abierto. ¿verdad? A. Abren la boca y pronuncian la A. Ese sonido que sale cuando pronunciamos A, eso es un fono, ¿ok? Eso es un fono. Y para cuando hablamos de los fonos, se va a representar de la misma forma, solo que en lugar de rayitas vamos a poner corchetes, ¿ok? A un lado de la letra que estamos representando, corchetes, ¿ya? Un corchete y el otro corchete. Esto es su fonema y esto es su fono, fono, ¿ok? Ahora, se dice que los fonos son ilimitados, ¿ya? ¿Por qué son ilimitados? Van a ser ilimitados porque estos fonos podemos formar muchos sonidos con la letra A. Podemos juntarlo con otras letras y formar miles de sonidos. Árbol, ardilla, camarón, todas esas palabras tienen la letra A, pero se los pronuncia de formas distintas, no en todas suena A. A veces suena fuerte, a veces está al principio, a veces está al final. Hay mil formas de representar. Por eso se dice que estos son
ilimitados. ¿Ok? Ahora, más adelante vamos a ver el tema de los grafemas, pero hasta ahí esa parte era la introducción. Ahora, sí vamos a explicar bien en qué consiste la fonética. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho que es la fonética? La fonética va a estudiar los fonos, es decir, los sonidos. En eso nos vamos a centrar. Y habíamos dicho que la fonética, al formar parte de todo lo que es el lenguaje, va a estudiar los sonidos. Eso es lo único que tienen que recordar, que estudia la fonética, estudia los sonidos, es decir, estudia los fonos. Sonidos o fonos, es lo mismo, porque la fonética no estudia un sonido de tu radio o de tu celular, no, estudia los sonidos articulados, los fonos, ¿ok? Ahora, no se olviden que para articular los sonidos nosotros tenemos que representar en corchetes. A, el sonido de la O, por ejemplo, en corchetes. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las etapas físicas de la fonética? Tiene tres elementos, ¿no ve? Habíamos dicho que primero se va a emitir una articulación. ¿Qué era la articulación? Era el proceso mediante el cual nuestros órganos se van a preparar para producir sonidos. La garganta, la nariz va a aspirar aire y vamos a tener algunas cavidades suprageológicas donde vamos a tener a la cavidad donde aspiramos el aire, la cavidad nasal, la cavidad bucal, por donde pasa ese aire. Hay algo que se llama la válvula y el filtro y la faringe, ¿no? La primera parte de los órganos articulatorios. Esa es la articulación, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las cavidades. Esperen un ratito. Ahora sí. Ok, ahí creo que se ve mejor. Cavidades supraglóticas. ¿Cuáles son aquellas? La nasal, la bucal y la faringe, ¿ya? La nasal, la bucal y la faringe. Y lo tenemos a la cavidad glótica, ¿ya? La cavidad glótica va a ser aquel elemento constituido por la laringe, que va a ser ese tubito por donde va a pasar el aire y ya se va a articular el sonido, el sistema vocal. Y finalmente vamos a tener a todos los órganos que participan en la respiración como tal. Tenemos a la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma, ¿no? Tráquea, bronquios, los pulmones y el diafragma que está por encima del estómago, ¿ya? Entonces, estos tres elementos, la articulación, la fonación y la respiración, son importantes para que se produzcan el sonido, ¿sí? Para que se produzcan los fonos. Sin estos órganos no se podrían producir los fonos, ¿ya? Y todos estos órganos participan. Ahora, los sonidos se van a clasificar de distintas formas, pero vamos a revisar una de las formas en las que se clasifican los sonidos. Estos sonidos pueden ser vocálicos o consonánticos, que es la clasificación más básica que vamos a revisar, ¿ya? No se olviden, clasificación de los sonidos, es decir, de los fonos. ¿Cómo se clasifican? En vocálicos y en consonánticos. Y esto deriva de algo que hemos aprendido desde pequeños. Los sonidos vocálicos, pues son aquellos que nos van a ayudar a producir las vocales. En cambio, los sonidos consonánticos son los que nos ayudan a producir las consonantes. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia? En el caso de los sonidos vocálicos, esta parte tienen que entenderla bien. Se van a caracterizar porque el aire, cuando sale el aire, no va a encontrar ningún obstáculo. Es decir, todas nuestras vías respiratorias van a pronunciar de forma directa. Por eso las vocales son fáciles de pronunciar. Por eso cuando aprendemos a hablar, o a los niños les estamos enseñando a hablar, lo primero que les enseñamos son la A, E, I, O, U porque no encuentran ningún obstáculo para articularse, ¿ya? Por lo tanto, se dice que los sonidos vocálicos son sonoros, ¿ya? Son sonoros, porque
siempre van a vibrar las cuerdas vocales. A ver, hagan el ejercicio. Pronuncien A, E, I, O, U. Cuando estamos emitiendo esos sonidos, el aire está saliendo por nuestra laringe, por nuestra tráquea y no está encontrando ningún obstáculo. Por eso lo pronunciamos rápidamente. Y recuerden que nuestras cuerdas vocales que están cerca del cuello pues están vibrando. A, E, I, O, U. ¿Ok? Ahora. En los sonidos consonánticos, en cambio, cuando el aire tiene que salir, sí va a tener un obstáculo. Aquí sí hay un obstáculo, es decir, no va a ser tan fácil de pronunciarlo, ¿ya? Y se van a clasificar de acuerdo al modo de articulación, porque hay muchas formas de articular las consonantes. ¿Cuáles son las consonantes? Van a ser todas las letras, ¿no? La B, la C, la M, la P, todas las demás letras que no son vocales son consonantes, ¿ya? Entonces nos vamos a centrar mucho en la articulación, ¿ok? Y también van a vibrar las cuerdas vocales, pero con cierto obstáculo, ¿ya? Ahora, en el caso de las vocales, sabemos que solo tenemos 5 fonemas vocálicos, 5 fonos, ¿no ve? A, B, A, E, I, O, U. Son las únicas, ¿no ve? Ahora, de acuerdo al grado de abertura de la cavidad bucal, se van a clasificar en vocales cerradas, vocales medias y vocales abiertas. Por ejemplo, cuando pronunciamos la A, abrimos nuestra boca. A, entonces una vocal abierta. A. Si pronunciamos la E, no es tan abierta, es una vocal media. Si vocamos la I, es una vocal media. La O es abierta y la U es cerrada. Entonces, cada vocal va a tener un grado de abertura. A, E, I, O, U. ¿Ok? Esta es una forma en la que se clasifican las vocales, pero también se pueden clasificar de acuerdo al lugar de articulación, es decir, cómo movemos nuestros músculos dentro de la boca para articular esa vocal. Y esta parte sí va a ser más importante, ¿ok? Entonces, el lugar de articulación se refiere a cómo mueves tu lengua, cómo mueves los órganos que están dentro de tu boca para articular. Por ejemplo, la A tiene una localización media y una abertura máxima. ¿Por qué abertura máxima? Porque decimos A, porque la lengua va a estar en una posición media. A ver, pronuncian la A, la lengua está al medio, no está abajo ni está arriba. Y abrimos grande la boca. A. Cuando pronunciamos la E, en la abertura es media, y la lengua se va hacia atrás. ¿Ve? La lengua se va hacia atrás, por eso se llama anterior. La I, también la lengua se va hacia atrás. Y también tiene una abertura muy pequeñita, es una abertura pequeña. La U, cuando la lengua tiene una igual, vamos a tener una localización posterior O y va a ir casi abajo, ya no se va a notar la lengua. Y una abertura media. Y la U, que tiene una abertura muy pequeñita, es casi cerrada, ¿ve? Casi cerrada. Ok, esto en cuanto a las vocales, ¿sí? Se pueden clasificar de acuerdo a la abertura y de acuerdo al lugar de articulación. En cambio, la clasificación de los fonemas consonánticos, estos consonánticos van a clasificarse de acuerdo a muchos criterios. Primero va a ser el punto de articulación. También va a ser el modo de la articulación. También va a ser si las cuerdas vocales vibran o no vibran, ¿ya? Y según el pasaje del aire, cómo pasa el aire. Entonces, la clasificación de los fonemas consonánticos es más difícil porque hay 4 formas en las que los podemos clasificar. Entonces, por ejemplo, la M, la P, la B son consonantes. Y cuando hablamos del punto de articulación, vamos a ver cómo igual se tiene que mover nuestros órganos dentro de la boca para articular. El modo de articulación, vamos a ver cómo vamos a aspirar el aire, de qué forma vamos a tomar el aire para articular. La vibración se refiere a que vibran o no vibran las cuerdas. Hay
palabras o letras en las cuales no es necesario que las cuerdas vocales vibren. No todas vibran. Cuando vibran se llaman sonoras y cuando no vibran se llaman sordas. Esto se van a notar. Si vibran se llaman sonoras y si no vibran se llaman sordas. ¿Ya? Y luego vamos a ver según el pasaje del aire, que puede ser cuando tomamos aire por la nariz o cuando lo expulsamos por la nariz o cuando lo hacemos por la boca. ¿Ok? ¿Por dónde pasa? ¿Por la nariz o por la boca? ¿Ya? Ahora, vamos a explicar un poquito más este pasaje. Aquí tenemos todos los elementos de las vocales. Las vocales se van a articular de esta forma, dentro de nuestra boca. ¿Ya? Aquí tenemos, esta es nuestra nariz y aquí tenemos nuestra boca Dice, y, Tatiana, no sé si solo a mí me está traicionando el sonido, pero se escucha algo con interferencia. ya, ¿se escucha con interferencia, chicos? No, yo lo escucho normal. No, Lisa, Por mi parte, normal. tal vez es Yo su internet. Escucho normal. se escucha bien en mi caso. Ya, muy bien. Ok, ahora, lo que vamos a hacer ahora, vamos a revisar entonces, tal vez la conexión está fallando en algunos casos, traten de ubicarse cerca del Wi-Fi o algo así, ¿ok? Vamos a hablar de las vocales y cómo se articulan, ¿ok? ¿Cómo se articulan estas vocales? Estas vocales se van a articular de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos una posición dentro de nuestra boca, ¿cómo se va a mover la lengua dentro de nuestra boca? Puede tener una posición alta, media o baja, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la A, habíamos dicho que la posición es baja porque la lengua está baja, ¿ok? A. Cuando nosotros decimos la posición de la lengua va a ser media. Cuando decimos O, igual va a ser media. Hagan el ejercicio. O es media. Cuando decimos U, va a ser alta. Y cuando decimos I, nuestra lengua se está yendo hacia arriba. I está pegada hacia arriba. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros podamos mover la lengua, se clasifican en alta, media, baja. Baja, solo la A. Media, la E y la O. Alta, la I y la U. ¿Ok? Ahora, también de acuerdo a la posición, si va a ser posterior, es decir, atrás de la lengua, cerca a la laringe, puede ser hacia atrás y posterior. También puede ser central. En este caso, la única central es la A. Cuando pronunciamos la A, nuestra lengua está al medio. Está al medio, abajo, pero está al medio. ¿Ok? Y cuando es anterior, pues, va a estar cerca de los labios, la I. Cuando pronunciamos la I, nuestra lengua se va muy cerca de los dientes, casi choca a los dientes, ¿no ve? Entonces, por eso se llama anterior. Ahora, la abertura de los labios también va a ser importante, es decir, cuánto nosotros aperturamos los labios. En las vocales abiertas, como la A, abrimos grande los labios para pronunciarlo. A. En cambio, en la E y en la O es semiabierta, no abrimos ni mucho ni poco. En cambio, en la I y en la U, nuestros labios están casi cerrados. No totalmente, porque el aire tiene que pasar, pero sí están casi cerrados. I, U. Entonces, son cerradas. ¿Ya? Ahora, entonces no se olviden que por la posición de la lengua se clasifican en anteriores, centrales y posteriores. Aquí debería decir posterior. ¿Ya? Aquí es posterior. Posterior. ¿Ya? Ahora, entonces, anterior e I, central solo la A, y las posteriores la O y la U, ¿ya? Ahora, por la abertura de la lengua y en el paladar, igual tenemos las altas, que van a ser la I y la U, las medias, la E y la O, y las bajas, solo la A, ¿ok? Entonces, esta parte no se olvide.
Muy bien. Ahora, vamos a ver consonantes, ¿ok? Ya hemos visto las vocales. Las consonantes son un poquito más complejas porque son muchas consonantes. Es por esto que vamos a revisar la articulación de los consonantes en dos elementos, el punto de articulación y el modo de articulación, la forma en la que se articulan. Cuando hablamos de el punto de articulación, vamos a hablar de elementos en los que em, los sonidos pueden dividirse, ¿ok? De acuerdo al punto. ¿En qué momento se articula? Producimos el sonido. Y según ese punto de articulación pueden ser bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares y las velares. ¿Ok? Todos estos elementos van a ser puntos de articulación. Por ejemplo, en las bilabiales van a intervenir los labios superiores e inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar ambos labios. Por ejemplo, cuando pronunciamos la P, a ver, pronuncian la P, la B y la M. Estos sonidos son bilabiales porque ambos labios están articulando. P, ambos labios se mueven. P, B, ambos labios tienen que cerrarse, tienen que moverse para producir el sonido. En cambio, en los labiodentales, solo el labio inferior se va a apoyar en los dientes superiores. Entonces aquí por eso se llaman labiodentales. El labio y los dientes. Labios inferior y diente superior. ¿Saber dónde está el labio inferior? El de abajo. Pronunciamos la de la F, el sonido de la F. Ese sonido necesita que los dientes sí o sí estén apoyados con el labio. Los dientes superiores chocan con el labio inferior. ¿Ok? Si no, no podríamos producir la F de la F. ¿Lo ve? Y luego tenemos las dentales. Estas dentales son aquellas donde la lengua se va a apoyar en los dientes superiores. Por ejemplo, cuando decimos t, ¿dónde está nuestra lengua? A ver, hagan el sonido de la t, t, o la d. ¿Dónde está nuestra lengua? La punta de la lengua, ¿dónde choca? Choca en los dientes superiores. La lengua en los dientes superiores. Y luego tenemos la d, que igual choca en los dientes superiores. Y luego tenemos las interdentales, cuando la lengua va a salir ligeramente de entre los dientes. Las interdentales van a ser bastante interesantes porque la lengua va a salir cuando pronunciamos algún sonido, ¿ok? Es un poco común en nuestro idioma, en otros idiomas como el francés, es bastante común las interdentales, ¿ok? Y luego tenemos las alveolares. ¿Qué son las alveolares? La lengua se apoya en los alveolos. ¿Qué quiere decir los alveolos? Habíamos visto en el aparato fonador que dentro de la cavidad bucal vamos a tener los dos elementos alveolares. Estos elementos alveolares van a ayudarnos a pronunciar letras como la S o la L o la N o la R. ¿Ok? Los alveolos van a ser pequeños sacos que están dentro de las cavidades de los pulmones y nos van a ayudar a que haya intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Sin eso no podría pasar el aire. Por eso estos sonidos son profundos, la s, la l, la Si notan, en su cuerpo los pulmones se están ensanchando más, ¿ok? Y finalmente tenemos las velares. ¿Qué son las velares? La lengua se va a retrasar hasta el paladar blando, ¿ok? ¿Qué son las velares? El paladar va a ser una parte de la boca, la que está por encima de la lengua, o sea, está como pequeño puente,
Y la lengua se va a establecer justo ahí, lo va a chocar, lo va a golpear. Por ejemplo, cuando pronunciamos algunas letras como la I, choca con el paladar duro, es decir, el paladar de arriba, la parte, ¿sí? Como la G, cuando queremos pronunciar la G, chocamos con el paladar, la K o la X, ¿no ve? En cambio, las palatales, que también involucra al paladar, las velares y las palatales involucran al paladar, el sonido se va a apoyar en el paladar duro. Es mucho más específico, como digamos y, y, y directamente choca, ¿ok? Ahora, de acuerdo al modo de articulación, también vamos a tener distintos elementos, como los laterales. Los sonidos pueden ser laterales, oclusivos, fricativos o vibrantes. ¿Ya? Laterales, oclusivos, fricativos, africados o vibrantes. Estos elementos laterales van a ser producidos por algo que va a obstaculizar la lengua, es decir, no va a dejar que el aire fluya directamente, ¿ya? Por ejemplo, cuando mencionamos la L, este sonido va a pronunciarse como hay algo que no deja la articulación, ¿sí? En los laterales, se obstruye. Ahora, los oclusivos, en cambio, por eso se llama oclusivos, porque los órganos articulatorios se van a cerrar y luego se van a abrir. Cuando decimos mm, los órganos articulatorios se cierran, ¿no ve? Incluso los labios inferiores y superiores también se están cerrando. Y luego se van a abrir cuando queremos emitir la palabra. Por ejemplo, paladar. ¿Ve? Luego tenemos los fricativos. En los fricativos, acuérdense, van a generar vibraciones en los órganos articulatorios porque el aire va a salir por su lado, va a salir rozando los órganos articulatorios. Entonces decimos, por ejemplo, es un sonido fricativo, porque el aire sale rozando. La y, la el aire está rozando, es casi como un silbido, ¿no ve? Es como un silbido. Por eso se produce ese sonido, porque sale rozando. Luego tenemos los africados. Esta parte de los africados igual es muy poco común en el idioma, pero pues, cuando se van a abrir los órganos después de que se cierran, ¿ya? Hemos dicho que a veces se cierran y luego se abren. Cuando se abren estos sonidos, y ahí es donde se produce la articulación, el aire va a salir igual rozando, como decimos k, la k. ¿Verdad? Y finalmente tenemos a los vibrantes. Se refiere a la vibración de la lengua. Los vibrantes son muy interesantes porque nuestra lengua literalmente se va a mover vibrando, como en el sonido de la r. Cuando hacemos el r o cuando pronunciamos la palabra ratón, nuestra lengua está vibrando, ¿no ve? Noten que hay personas que tienen dificultad en pronunciar la letra r porque la lengua tiene que vibrar, tiene que tener mucha flexibilidad y a veces es difícil. La r, por ejemplo, es una de las letras que aprendemos a pronunciar más tarde. Los niños pequeños tienen dificultades con la letra R, ¿ok? Bien, ahora, de acuerdo al pasaje del aire, también se van a clasificar algunos sonidos. Vamos a ver cómo se pueden pronunciar las consonantes, ¿ok? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de vocales o consonantes nasales y orales, estamos hablando de cómo va a pasar el aire a nuestro y fuera del cuerpo. Entonces, solo hay dos vías, que pueden ser las nasales, que van a pasar por la nariz, o las orales, que van a pasar directamente hacia la boca, hacia la faringe. ¿Ok? Ahora, ambos involucran la intervención de la boca y de la nariz. No es que solo hay sonidos que producimos con la nariz, pero aquí se refiere a la forma en la que va a intervenir. Es más importante en el caso de algunas consonantes como la y la n, el pasaje nasal. El pasaje nasal.
¿Ok? Ahora, y este pasaje nasal se refiere a cómo nosotros vamos a poder disponer el aire, ¿ya? Entonces, el aire va a salir por la cavidad nasal. ¿Sienten? O cuando digo, el aire sale por la cavidad nasal, es un sonido nasal. Cuando digo mañana, la y la están saliendo por la nariz. En cambio, en las orales, que son las más comunes, el velo del paladar, esta partecita del paladar que está por encima de la lengua, justo el techito de la lengua, va a estar junto a la faringe y va a impedir la llegada de la cavidad nasal. Entonces, el aire va a salir por la cavidad vocal. Por eso estas letras B, B, D, G, se sienten más en la garganta, no tanto en los labios ni en la nariz, se sienten en la garganta. ¿Por qué? Porque el aire sale por la garganta. B, D, G, P, T, ¿sí? Entonces son orales. En cambio, las nasales, directamente por la nariz. Mm, son más suaves. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a la vibración de las cuerdas vocales, estas solo se pueden clasificar en dos tipos, sonoras y sordas. ¿Ok? Las sonoras son cuando el aire va a pasar por nuestras cuerdas vocales y como va a pasar el aire de forma rápida y un poco brusca, estas cuerdas vocales van a vibrar. ¿Ok? Van a vibrar como la nuestras cuerdas vocales que están a la altura del cuello vibran con el aire. En cambio, en los sonidos sordos, las cuerdas vocales no van a vibrar, se van a mantener casi quietas, como cuando decimos la P, la T, la K, la X. No vibran porque son sonidos secos, ¿ok? No vibran. En cambio, en los sonoros sí vibran las cuerdas vocales, ¿ok? Ahora. Bien, continuando con este elemento, vamos a pasar a, bueno, en realidad hasta aquí tendríamos que revisarlo. Tenemos todavía un tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre esto? Licenciada, De los fricativos y los africados, por favor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que alguien estaba levantando la mano. Ok, ya. No se olviden que los sonidos fricativos y africados son parte del modo de articulación de las consonantes, ¿ya? Las consonantes pueden ser fricativas o pueden ser africadas en algunos casos. Ahora, en el caso de los fricativos, se dice que estas consonantes, como la S, van a salir rozando dos órganos articulatorios. A ver, intenten pronunciar. Estos sonidos fricativos van a dejar pasar el aire por un canal muy estrecho, muy estrecho, pero va a pasar el aire y van a generar un sonido de fricción. Por eso se llaman fricativos. Por ejemplo, la S. Ese sonido se llama fricción. Por eso decimos que son fricativos. O cuando digo la hay un momento en el que el aire pasa por ambos labios y por los dientes. Intenten silbar o mencionar la S largo rato. El aire está pasando. Por eso se dice que roza esos órganos articulatorios, los dientes y los labios. En cambio, los africados, los sonidos africados, van a ser elementos que se van a cerrar. Va a haber dos fases. Al principio se van a cerrar y en algún momento se van a abrir. Se cierran y luego se abren. Es decir, que van a dejar pasar el aire, pero solo en el segundo momento.
¿ya? Primero se cierran, se van a bloquear, el aire se bloquea y luego va a haber un sonido de fricción, ¿ya? Como en los fricativos, pero antes se cierra. Entonces, los africados al principio tienen un sonido fricativo. Por ejemplo, ¿en, en qué palabra? Como cuando quiero decir chicos. Cuando quiero pronunciar toda esta palabra, chicos, cuando quiero decir la cos, estos sonidos, chicos, la C, cos, primero se ha cerrado, noten en su paladar, estos órganos se han cerrado y luego han dejado pasar el aire. Chicos, se cierra y luego se abre. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dicen sobre las vibraciones de las cuerdas vocales. ¿Podría volver a explicar, por favor? Ah, ya, muy bien. ¿Dónde? Aquí está. Ya, no se olviden que las cuerdas vocales, como su nombre lo indica, son pequeños músculos, son músculos muy delgados y muy frágiles. Como son frágiles y son tan delgaditos, estos músculos que están dispuestos en ejes paralelos, uno al lado de otro, cuando el aire ingresa, estas cuerdas vocales pueden vibrar. ¿Ya? A veces no vibran, pero a veces vibran, dependiendo de la intensidad en la que nuestro aparato articulatorio se prepare para pronunciar. Cuando hablamos de sonidos sonoros, quiere decir que sí van a vibrar las cuerdas vocales, es decir, se van a mover una tras otra. Imagínense un arpa, ¿no ve? Cuando ustedes tocan un arpa, las cuerdas o una guitarra, tocan las cuerdas, esas cuerdas se están moviendo, ¿no ve? Se mueven, vibran. Nosotros tocamos y por eso vibran, pero en el caso de nuestro aparato fonador, el aire las hace vibrar, ¿ya? Entonces, estas vibran. Y finalmente, pues se van a mover. Y cuando se mueven, van a pronunciar algunas palabras. Por ejemplo, cuando pronunciamos B, mm, noten que a nivel de su garganta, y si ponen dos deditos a un costado, así como si se estuvieran tomando el pulso, hay una vibración de las cuerdas vocales. Vibra. Cuando decimos también vibran. Cuando decimos rrr, también vibran. ¿Ya? En cambio, cuando hay sonidos sordos, estas cuerdas vocales no vibran. El aire pasa por las cuerdas vocales, no es que no pasa, sí pasa, pero no va a ejercer ningún movimiento para que éstas vibren. Directamente solo va a pasar, ¿ya? Como cuando decimos mm, t, k, ks, directamente el aire solo pasa por las cuerdas vocales, pero no las hace vibrar, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Él dice, este de las palabras laterales, no, posterior, la posición de la lengua, según se clasificaba. Me En la confundí primera un poco parte. con la anterior. Ujú. El triángulo que vi en la diapositiva, me confundí un Aquí. poco con la diapositiva anterior. Ya, ok. En realidad, esta parte, cuando hablamos de los tipos de sonidos, aquí solo estamos diciendo qué tipos de sonidos hay, ¿no ven? Ahora, dentro del aparato articulatorio tenemos todos estos órganos. Tenemos la articulación, los órganos que van a articular la boca, la nariz, la faringe. Luego vamos a pasar a los órganos de la fonación, la laringe, la tráquea y los órganos que van a mover el aire, ¿no? Los bronquios, los pulmones y el diafragma. Dentro del aparato articulatorio, la articulación, como te decía, el movimiento muscular para que articulemos palabras, ahí ya vamos a tener estos elementos, ¿ok? Estos solo corresponden a las partes de la lengua, cómo se mueve la lengua dentro de la boca y cómo choca con el paladar. Solo la parte de arriba, ¿ok? Solo la parte de nuestra lengua, boca y paladar, ¿ok? No todo el aparato articulatorio.
Por eso se clasifican según la posición de la lengua en anteriores, centrales y posteriores, o de acuerdo a la abertura de la lengua y el paladar en altas, medias o bajas, y de acuerdo a la posición de los labios cerrada, semiabierta o abierta. ¿Ok? Pero es más una especificación, no es diferente, es lo mismo, solo que aquí estamos especificando la articulación dentro de la boca. ¿Ok? Sí, Lice. Gracias, Lice. Listo, muchachos. Ok, vamos, ya, justo son las 9:44. Me comunican que las diapositivas están disponibles en la plataforma Moodle, entonces las deben descargar directamente de ahí. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, dice, sobre el modo de articulación en la parte de laterales. Ah, ok, muy bien. Ya, cuando hablamos del modo de articulación, vamos a referirnos a que las letras, las palabras, las consonantes en este caso, van a tener una forma en la que se articulan. Cuando hablamos de punto es en qué órgano específico se hace hincapié. En cambio, el modo es ese proceso en el cual se van a articular, porque no solo es un movimiento, es un conjunto de movimientos, un proceso, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del modo de articulación, y hablamos de los laterales, vamos a decir que los sonidos van a ser obstruidos, porque algo va a dificultar que la lengua se pueda mover y el aire salga de forma directa. Como la lengua no va a poder, va a obstaculizar, ¿sí? Va a obstaculizar. El aire va a tener que salir por los costados. Por ejemplo, cuando estamos digamos que aquí está nuestra lengua, ¿no ve? Esta es nuestra lengua y está el medio de la lengua. La lengua, cuando está al medio de nuestra boca, va a obstaculizar que el aire salga, porque si la lengua se ubica justo a la altura de los labios, el aire no va a poder salir, ¿no ve? Entonces va a salir por un lado y va a salir por el otro lado, que también va a producir un sonido, ¿ya? Por eso surge por los laterales. Por ejemplo, cuando pronuncio la letra L, noten dónde está su lengua cuando pronuncian la L. Está justo al medio, justo al medio. L, Entonces el sonido está saliendo, sí está saliendo por la boca, pero por un costado y por el otro costado, porque la lengua está al medio, ya está justo al medio. Este es el eje longitudinal de la lengua, está al medio. Entonces aquí no sale el aire, sale a los laterales. ¿Se entiende? Sí, Lice, gracias. Muy bien, excelente. Ok, muchachos, hemos cumplido nuestro tiempo el día de hoy. Vamos a continuar para no interrumpir la siguiente clase. Listo, muchachos, nos vamos a... Licenciada, con respecto a las diapositivas, le comento que no están en la página todavía. Ok, entonces vamos a esperar a que se pueda subir a la página, ¿ok? Porque es la instrucción de los coordinadores. Seguramente ya las van a subir, ¿no? Pero igual, de todas formas, lo que hemos avanzado hoy era la primera parte de la semana. Ah, ok, está bien, gracias. Listo, muchachos, entonces nos vemos el día miércoles a las 11. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta Hasta luego, luego, Lice. muchachos. Hasta Hasta luego, luego, Lice. Lice.